la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, aquí podemos contemplar que una de las cosas que nos exhorta el Señor es que, en el sentido contrario del versículo, que no desechemos el conocimiento, que seamos personas curiosas, que tengan ganas de cada día aumentar en el espíritu, en su conocimiento, en su verdad. Porque de la manera que nosotros vamos a llegar a los demás, ¿no? Es cuando nosotros tenemos algo nuevo, cuando nosotros traemos riqueza del reino de los cielos, ¿no? Un ejemplo de cómo Pablo se hacía a los demás. Era un hombre culto, lleno de mucha sabiduría, no solo él, el hombre más sabio también, Salomón. Ellos buscaron en todo momento ese conocimiento, porque ese conocimiento es como cuando los espías van con un audífono aquí y les van diciendo no, derecha, izquierda, para adelante, vete de lado, por aquí. Es nuestra guía, es nuestro resguardo, ¿no? Para cuando nosotros tengamos que hacer una misión, porque sí es verdad que la palabra es viva, la palabra crea expectativa, trabaja, aunque creamos que no trabaja. Es decir, que cada palabra que nosotros hablemos del Señor, aunque no lo creamos, está dando un pequeño empujón a la persona que todavía no ha recibido al Señor. Es Amén. una forma de poder acercarle al Señor. Amén. De una manera contundente, porque la palabra tiene poder. Amén. Entonces, también podemos ver el amor de Jesús por las almas, hasta que por ellas, que hasta dio su vida por ellas, ¿no? Vino a la cruz, Él hizo el sacrificio, pero Él, antes de hacer este sacrificio, tuvo que aprender el conocimiento de la época. Tuvo que renovar Él también como Dios el conocimiento de la época. Tuvo que cumplir con las leyes físicas, venir a través del vientre de una mujer, desarrollarse como niño y a partir de los 12 años iniciarse en la profundidad del conocimiento, del pueblo y de ir contextualizando lo que es el milagro que Él iba a producir, ¿no? Que es el camino que nosotros también estamos recorriendo. Amén. Amén. Porque el amor de Dios está manifiesto en toda la creación. ¿Qué es lo que desvía al ser humano del amor de Dios? El amor a la comodidad, el amor a conformismo. Muchas veces, como personas creyentes del Señor Jesucristo, creemos que la gracia lo va a hacer todo, que no hay que moverse, que ya está todo hecho, pero realmente nosotros tenemos nuestra parte. Amén. Amén. ¿Va a leer el Señor la Biblia por ti y por mí? No. ¿Va el Señor a buscar trabajo por ti y por mí? ¿Va a venir el Señor a la iglesia por ti y por mí? No. Nosotros también tenemos un libre albedrío dentro de sus límites establecidos en el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué las iglesias a día de hoy no crecen? Hay iglesias que están pasando por procesos, están siendo despojadas del mal, están quitándose miembros falsos que no tienen que estar. Está habiendo un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque nos acercamos a un tiempo que nunca jamás hemos vivido. Y en este tiempo se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser conocedores ya no solo de la palabra de Dios, sino de los misterios que el Señor guarda. Porque hay cosas que no están escritas, pero que el Señor nos quiere desvelar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a llegar
con un el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos, o honra a tus padres o a tu madre. No todo el mundo va a entrar con eso. Hay cosas que están en el alma de las personas que necesitan una palabra diferente, porque todo el mundo sabe quién es Jesucristo, aunque algunos lo acepten y otros no. Todo el mundo sabe quién es el Señor. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a conquistar el corazón de esas personas que están esperando a ser socorridas por el Espíritu Santo? Llenándonos de un conocimiento más profundo, de un conocimiento que está ahí, que el Señor nos quiere regalar. ¿Por qué? Porque hay problemas que no se solucionan muchas veces ni con una oración, ni con una liberación, ni con nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad, no tenemos el conocimiento pleno de las personas. Hay personas que están pasando un proceso y somos incapaces muchas veces de ponernos en la piel de esa persona. A lo mejor esa persona, hablando yo por mí, hoy por ejemplo, yo normalmente siempre me habéis visto aquí bailando, la música y tal, pero es que no se trata de bailar aquí la música como el que más, se trata de sentirlo aquí. Muchas veces uno quiere exteriorizar que está genial con el Señor, pero está en un proceso como estaba yo, buscándole, pero te das cuenta de que no está, en ese momento no lo sientes tú y crees que no está, pero tú sigues. De la manera que tú crees que puedes acercarte a Él, tú sigues. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces, si perecemos, no es solo porque busquemos conocimiento por causa de la palabra, sino que de una manera u otra sepamos ponernos en la piel del otro. ¿Por qué? Porque eso también es conocimiento, conocer cómo se siente el otro, si está bien, si está mal. Y muchas veces no es tanto, busca a Dios. No es tanto busca a Dios, a veces necesito una palabra tuya, porque Dios vive en ti. ¿Dónde vive Dios? Ahí. Búscale, como si fuera un supermercado. Vete a buscar comida en el supermercado. No, tú tienes pan de vida aquí, da lo que tienes. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo nosotros, como iglesia del Señor, podemos llegar a otras personas? Tenemos que aprender a contextualizar los momentos. ¿Cómo aprendemos a contextualizar? ¿Qué es contextualizar? Contextualizar es aprender a armonizar. Cuando se armoniza, no hay corazón que pueda huir del amor. ¿Por qué? Porque yo, cuando veo a una persona que no cree en el Señor, muchas veces no es ir con la espada directamente a cortar. Muchas veces nos creemos que, no, bueno, este es impío, ya el Señor sabrá, o bueno, que siempre esté igual. No, tenemos que tener la capacidad de ver lo que ellos ven, para colarnos en su corazón, en su mente, sentarnos con ellos. A veces nos va a tocar hacer cosas que no nos apetecen, pero el Señor no se dio en la cruz por nosotros sin merecerlo. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Que la gente venga, pero quedarnos en la iglesia y mucha oración y mucho ayuno y no hacer nada. ¿Creéis que esos jóvenes que están ahí fuera solo se libran con oración? Tenemos que ir ahí. Si a un joven le gusta la música, me voy a apoyarle con la música. Voy a ver, ya no por la música, sino lo más importante es de la forma que lo hace, cómo lo vive, y tú vivirlo con él. Y bajarnos un poco al barro. Lo hacía Pablo, se iba a Grecia ahí a confrontar, se iba a las iglesias de Chipre. Entonces, ¿por qué nosotros no bajamos al barro? Sí, hablamos de la disciplina de testigos de Jehová, de la disciplina de los ayunos de los musulmanes, y
¿nosotros qué? Nosotros también tenemos que armar esa disciplina y cumplir esto, y no solo vivir con la exaltación, sino ponernos en la piel de aquellos que no están. ¿Por qué? Porque lo necesitan más que tú y yo. Amén. ¿Por qué lo necesitan más que tú y yo? Porque tú y yo, por la noche, bueno, yo hoy no he dormido, pero normalmente cuando duermo en paz. Pero hay gente que siente soledad, que se siente sucia por sus pecados, porque ha cometido un aborto, porque se ha acostado con alguien que no debía. Y nosotros no nos pasa nada de eso. Y estamos ahí, bueno, Dios. Cállate tanto, Dios. Y baja al barro ahí. Y vive con los demás. Y hazte a ellos. Porque eso también es conocimiento. Estás descubriendo una nueva manera de entender a Dios. Una nueva forma de ver a Dios a través de esa persona. Dale la vuelta a la maldad de esa persona que tú estás viendo, porque el Señor te lo está permitiendo, para tú poder ver que esa persona, si es muy orgullosa en el mundo, dale la vuelta, imagínatelo, visualízalo, siendo orgulloso en el Señor. Él es muy duro, no, es que no deja hablar a nadie y tal. Pues imagínate que no deje de hablar en el Señor. Amén. Primera de Juan 4:20. Amén. Gloria al Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Amén. Juan 3:12, no hace falta que lo busquéis, no pasa nada. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Es decir, si usted no abre su mente, jamás podrá ser próspero en el camino de Dios. Si usted no genera expectativas en base a las promesas de Dios y su fe en Cristo, no reinará ni aquí ni allí. ¿Qué puedo decir de esto más? Porque no saber contextualizar envejece. Porque si te acomodas y no ejercitas la mente, al igual que hay esguinces aquí, habrá esguinces aquí. ¿Por qué? Porque dejamos que se cree una estructura en base a lo que hemos aprendido. Y pensamos que en ese momento, en esa estructura, ya estamos cerca de Dios, ya tengo su conocimiento, tengo la vida eterna. Pero esa estructura lo que está haciendo es matando lo nuevo que puede entrar. Y es por eso que muchas iglesias no avanzan. Por eso las personas que vivimos en gracia muchas veces no avanzamos. Porque creemos que con la gracia basta. Sí, la gracia es un elemento fundamental. Amén, amén. Pero nuestra actitud también es fundamental. Amén. Porque tú a una persona que no ve lo que tú ves, no le vas a decir la gracia. Le tienes que decir, oye, vamos a hacer algo que te guste. Y otro día, cuando tú ves que te ganas a esa persona en su terreno, ya le invitas a lo tuyo. ¿Por qué? Porque se sentirá acompañado, no se sentirá desplazado. Se sentirá que, ostras, estoy viendo el amor de Dios a través de esta persona. Estoy viendo cómo esa persona está haciendo algo que yo no quiero, que no quiere hacer para estar conmigo. Y muchas veces
Ese es el amor de Cristo. Creí que Jesucristo quería estar ahí durmiendo en una barca con los discípulos. No, quería estar con el Padre, porque no hay mejor sitio que el reino espiritual. Pero pescaba con ellos, carpintero con ellos, viajaba con ellos y cenaba con ellos. Y no eran dignos de que el Señor cenase con ellos. Entonces, como iglesia del Señor, ¿qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿A que vengan los de fuera adentro? No, nosotros afuera. Amén. Amén. A buscarlos. Amén. Y a contextualizar. Hay contextos bíblicos que son así, pero nosotros no tenemos que hacerlo de manera literal. Tenemos que saber aplicar las armas que nos da el Padre. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo nos guíe con ellas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos entrar en el corazón de una persona, en la mente de una persona, para que sepamos decir las palabras correctas de una persona. Pero ¿eso cómo se logra? Observando. Y observando se logra ese conocimiento, no solo leyendo, observando. Amén. ¿Por qué hay que aprender a contextualizar? Porque lo único estable en la vida es el cambio. Lo único estable en la vida es el cambio. Por eso dice en Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tú no te puedes quedar todo el tiempo pensando que vives en esta época. No puedes vivir todo el tiempo en la época que tú más prosperaste como ser humano. No, tú tienes que pensar en que cada día tienes que ir a más. No puedes acomodarte con las riquezas. ¿Por qué? Porque nunca se vive un mismo momento dos veces. Por más que se den las mismas circunstancias, nunca se vive un mismo momento dos veces. Amén. Así es. Por lo tanto, no dejemos que la comodidad anide aquí, en el corazón. Porque a partir de ese momento pereceremos. Amén. Amén. Porque aquel que no contextualiza, porque aquel que no está en Cristo, solo puede contextualizar en cuanto a las riquezas y al placer de la carne. Eso es muerte, porque nada de eso genera eternidad, sino temporalidad. Y ya para ir concluyendo, retengamos lo bueno, Amén. desechemos lo malo, Amén. para destruir toda estructura mental que impida que no el conocimiento entre. Y en vez de vomitar cada cosa mala que veamos, tratemos de aprender y de ver luz, porque Dios está en todo. Amén. No solo aquí, está en todo. Amén. Amén. Gracias, Padre eterno de la gloria. Bendito tú seas por siempre.